Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Miguel Alcides Uñuico Huaca. Bueno, en esta oportunidad vamos a explicar un ejercicio, pero con una metodología. La metodología viene a ser el método de nodos, ¿no? Vamos a utilizar este método para calcular voltajes de las resistencias que nos piden, ¿no? Bueno, vamos a comenzar explicando el ejercicio, ¿no? Bueno, básicamente, la práctica nos dice lo siguiente, ¿no? Aplicando el método de nodos, calcular el voltaje en las 5 resistencias. Básicamente aquí tenemos 5 resistencias, ¿no? 220 ohmios sería nuestro R1, ¿no? R1. Y 330 ohmios vendría a ser nuestra R2. Nuestra R2. Y 470 ohmios vendría a ser nuestra resistencia 3, ¿no? La resistencia 4 sería de 100 ohmios, ¿no? Y la última resistencia sería de 150 ohmios. Por ende, tenemos dos tensiones de ingreso en el circuito, las cuales son 10 voltios, perdón, 10 voltios, ¿eh? Y 8 voltios, ¿no? Básicamente son el voltaje que ingresa al circuito. Por ende, vamos a primeramente identificar los puntos de los que vienen a ser los nodos, ¿no? Bueno, aquí tenemos el primer nodo. La parte que observan aquí, la parte, voy a mejor, lo marco con color morado para que lo identifiquen fácilmente. A la parte que estoy marcando vendría a ser nuestro nodo 1. Y la parte de aquí vendría a ser nuestro nodo 2, ¿no? Mejor cambiemos, este va a ser nuestro nodo A. Este vendría a ser nuestro nodo B. Y esto sería nuestro nodo C, ¿no? Por último, aquí tenemos nuestro nodo E. Básicamente, aquí lo que nos importa es hallar el nodo B y C. ¿Por qué? Porque aquí en el nodo A y el nodo D, básicamente tenemos un circuito en serie, ¿no? Pero en cambio aquí hay un cruce. Por ende, lo que nos importa es calcular B y C. Al contrario, vamos a identificar básicamente la calculación de los circuitos, ¿no? Lo cual vamos a comenzar con lo siguiente. Aquí tenemos ya identificado lo que viene a ser las resistencias, la resistencia R1, R3, R5, R2 y R4, ¿no? Hemos identificado las resistencias y ahora aquí tenemos, perdón, aquí tenemos nuestro nodo A, nuestro nodo B, ¿no? Nuestro nodo B, aquí tendremos nuestro nodo C. Y aquí sería nuestro nodo B, básicamente. Ahora, bueno, según la teoría de Kirchhoff, nos dice lo siguiente, ¿no? Que la suma de todas las corrientes que integran el nodo es igual a cero. Básicamente, la corriente de lo que ingresa en el circuito, la suma de toda esa corriente lo vamos a igualar a cero, ¿no? Eso nos dice la teoría de Kirchhoff, ¿no? Aquí lo hemos copiado, así decirlo, la teoría. Aquí calculamos primeramente el voltaje en B, ¿no? Básicamente lo he explicado anteriormente. Lo que nos importa son el nodo B y el nodo C, ¿no? Básicamente nos importa esos dos puntos nada más. De lo cual, básicamente para calcular el voltaje en B, vamos a utilizar la sumatoria de todas las corrientes, ¿no? Básicamente aquí tenemos una corriente 1, ya tenemos una corriente 2, y aquí tenemos una corriente 3, ¿no? Nos interesa la suma de todas estas corrientes, y luego lo igualamos a cero, ¿no? Aquí como pueden identificar, aquí la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente sub 3, todo esto vamos a igualar a cero, ¿no? Prende. De la misma manera, para calcular el voltaje en C, es de la misma manera, ¿no? Aquí ya tenemos que utilizar otra metodología, ¿no? Que es ampliación, es la sumatoria de las corrientes, pero ya en sub 3,
sub 4, corriente sub 4 y corriente sub 5, ¿no? Igual de la misma manera, ¿no? Tenemos que igualarlo a 0, ¿no? Es igual a 0. Bueno, continuando, vamos a primeramente calcular el voltaje en B, ¿no? Hemos podido identificar en la diapositiva anterior. Vamos a calcular el voltaje en B, de lo cual aquí tenemos la fórmula, básicamente, que es la sumatoria de los voltajes, lo igualamos a 0, ¿no? Depende aquí, vamos a hacer una clasificación, lo que viene a ser la corriente, ¿no? Básicamente la corriente 1 viene a ser todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Cómo hallamos todo eso? Aquí tenemos, ¿no? Básicamente voltaje en A, básicamente este es el voltaje en A, ¿no? Voltaje en A. Menos voltaje en B. Básicamente voltaje B, ¿cuál sería? El que ingresa por este punto, por el nodo B, ¿no? Más, sobre la resistencia 1. Vendría a ser esto, la resistencia 1, 220 ohmios, ¿no? Más voltaje en A. Básicamente lo mismo, voltaje que ingresa por aquí, voltaje que ingresa por aquí, menos voltaje en B, ¿no? Básicamente el voltaje que sube, hay un voltaje que sube, y hay un voltaje también que... Aquí en este punto B tenemos una intersección, ¿no? De voltajes. Hay un voltaje que ingresa por A, R1, y hay un voltaje que regresa por R3. Hay otro voltaje que sube por R2, ¿no? Que observamos aquí. Lo cual lo trasladamos aquí, ¿no? Que básicamente la corriente 2 va a ser igual a voltaje que ingresa sería A menos voltaje en B, que básicamente retrocede, ¿no? Entonces, por eso está con el signo negativo sobre la resistencia en 2, ¿no? Básicamente referente a esta resistencia, ¿no? ¿Qué es lo que viene a ser la corriente en 3, ¿no? Que básicamente vamos a identificar de la misma manera, pero está cambiando, ¿no? Aquí, frente a esta corriente en la resistencia 3, tenemos que el voltaje en C, básicamente aquí sería el perdón, sería B y C, ¿no? Básicamente de la misma manera. Hay una corriente que retrocede, ¿no? De lo cual sería B sub C menos B sub B, ¿no? O dividido por quién? Por la resistencia 3, que vendría a ser 470 ohmios, ¿no? Todo eso igualado a 0, ¿no? Igualamos a 0. Y aquí tenemos una división sobre una resistencia, ¿no? Básicamente aquí lo dividimos, ¿no? Lo separamos. Voltaje en A sobre R1, ¿no? Básicamente hemos hecho la separación, ¿no? En sí, ¿no? La separación, y aquí B sub B sobre R1, ¿no? Básicamente no cambia nada. Si lo multiplicamos, hombre, da lo mismo, ¿no? No hay un cambio radical, se diría así, ¿no? Y aquí el siguiente, que vendría a ser referente a la corriente 2, vemos que el voltaje en A básicamente es 0, ¿no? Lo cual se anula, ¿no? Básicamente 0 sobre R2 sería 0, ¿no? Básicamente R2 sería 330 ohmios. 0 entre 330 ohmios sería 0, ¿no? De lo cual se tacha, se elimina. Aquí tenemos B sub B sobre R2, ¿no? Más de lo que viene a ser B sub C sobre R3, ¿no? Menos B sub B menos R3, todo esto igualado ¿a quién? A 0, ¿no? Ahora, ya como hemos dividido las fracciones, ahora vamos a utilizar algebraicamente, ¿no? Utilizamos metodologías algebraicas, de lo cual vamos a unir todas las B sub B. Básicamente aquí tenemos, vamos a marcar, aquí tenemos un elemento, dos elementos, tres elementos, ¿no? De los cuales vamos a unir. Aquí podemos apreciar, ¿no? B sub B, básicamente se le sale por afuera, multiplica todas las resistencias, ¿no? Básicamente a la resistencia 1, a la resistencia 2 y a la resistencia 3, ¿no? Como se puede observar aquí, con signos negativos.
Lo cual va a ser sumado por ¿quién? Por B sub C, de lo cual aquí tenemos, ¿no? B sub C vendría a ser esto, multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre R3. Básicamente aquí no cambia nada, ¿no? La ecuación que tenemos aquí no cambia nada. ¿Por qué? B sub C por 1 sobre R3 es igual a B sub C sobre R3, ¿no? De lo cual aquí tenemos lo mismo, ¿no? No cambia nada. Y también de la misma manera, ¿no? Aquí, esta ecuación de lo que hemos separado, el B sub A, solamente una separación simple, ¿no? Básicamente aquí no cambia nada. De lo cual, esto sería nuestra ecuación 1. Para calcular lo que viene a ser el voltaje en B, ¿no? Aquí tenemos la ecuación número 1, lo cual aquí vamos a calcular el voltaje referente al nodo C, ¿no? Referente a este punto de aquí. Referente a este punto. Vamos a calcular el voltaje referente al nodo C. Lo cual nos dice que la corriente 3 más la corriente 4 más la corriente 5 es igual a 0, ¿no? Básicamente la sumatoria de todos los corrientes lo igualamos a 0. De lo cual la corriente 3 vendría a ser, aquí, ¿no? Referente a este, vendría a ser B sub voltaje en B menos voltaje en C sobre resistencia 3, ¿no? Más referente a la corriente 4 sería, referente a la corriente 4, referente a la resistencia 4 sería, el voltaje en B menos voltaje en C sería, todo eso dividido entre R4, ¿no? De lo cual la corriente en 5 sería, referente a la resistencia 5, va a ser que el voltaje D menos voltaje C, todo eso dividido sobre R5, ¿no? De lo cual vamos a igualar a 0, ¿no? De igual manera que el ejercicio anterior, vamos a hacer la eliminación de lo que viene a ser frente a la resistencia 4, ¿no? Básicamente aquí hay una intersección, de lo cual el voltaje en B va a ser igual a 0, de lo cual se elimina, ¿no? Y aquí, de lo demás, ya estamos realizando lo que es la separación, ¿no? Separación de la ecuación. Aquí lo hemos separado, ¿no? Aquí se ha separado B sub B sobre R3, B sub C sobre R3. Aquí he hecho la eliminación, básicamente aquí como el valor de B sub B es 0, el voltaje en B es 0, lo cual se anula, ¿no? La división se anula. B sub C, todo esto dividido sobre R4, básicamente sumado por B sub D, dividido por ¿quién? Por R5, ¿no? Menos B sub C, dividido por ¿quién? Por R5. Todo esto igualamos a 0. Ya, ahora aquí también, aquí utilizamos lo que viene a ser la simplificación algebraica, ¿no? Que es eh, eh, juntar todo B sub C para minimizar, ¿no? La ecuación. Lo cual vamos a tener B sub C es igual a menos 1 sobre R3 que tenemos aquí, menos 1 sobre R4, de lo cual le hemos jalado de esta parte, ¿no? Aquí B sub C menos R4. Y por último, menos 1 sobre R sobre 5, ¿no? R sub 5, ¿no? De lo cual es el B sub C sobre R5, ¿no? Básicamente ya hemos reducido la ecuación. Ahora aquí, de la misma manera, multiplicamos sobre B sub D por 1 sobre 5, ¿no? Resistencia en 5. Todo esto lo igualamos a 0. Aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora ya una vez obtenía las dos ecuaciones, vamos a calcular la primera ecuación, ¿no? Que es reemplazar los datos. Como ya tuvimos la primera ecuación, básicamente vamos a reemplazar, ¿no? B sub A multiplicado por 1 sobre R1 más B sub B, entre paréntesis, es la unión de todas las resistencias, ¿no? Ya que es R1, R2 y R3, ¿no? Sumado por ¿quién? Por B sub C, multiplicado por 1 sobre R3, ¿no? Todo igualado a 0. De lo cual vamos a proceder a reemplazar, ¿no? Reemplazamos los valores. R1 lo reemplazamos básicamente su valor, que es 120 ohmios, ¿no? Que aquí observamos. El valor de R1 es 120 ohmios.
y el valor de B sub A, que vendría a ser 10, ¿no? B sub A es la tensión que ingresa, que es de 10 voltios. Aquí se hizo la sustitución, ¿no? Y referente a la B, el voltaje en B, o sea, el voltaje que hay en este nodo, en el nodo B, básicamente vamos a calcular, lo cual no se sabe, ¿no? Y referente a la resistencia 1, vendría a ser 220 ohmios, se hace el, y el referente a la resistencia 2 sería de 330 ohmios, hacemos la sustitución, y referente a la resistencia 3 es 270 ohmios, ¿no? Todo esto sumado por ¿quién? B sub C, que vendría a ser el nodo en C, ¿no? Este nodo en C. Multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre R3, ¿no? Y R3 sería 470 ohmios, ¿no? 470 ohmios. Todo eso igualado a 0, ¿no? Entonces, aquí hacemos lo que es la división, ¿no? 10 sobre 220 nos daría 0.04545, ¿no? Sumado, ¿por quién? Por aquí hacemos lo que viene a ser el cálculo de 1 entre 120 menos 1 entre 130 menos 1 entre 470, ¿no? Y todo eso nos va a dar un valor de 0, perdón, menos 0,0097, sumado por quién? Por 1 sobre 470 nos daría un valor entonces de 0,027, ¿no? Y todo igualado a 0, ¿no? Básicamente aquí, para hallar B, vamos a lo que es a dar los miembros al otro miembro, ¿no? Como aquí estaba multiplicando, al otro miembro pasa dividiendo, ¿no? Aquí observamos, está dividiendo al otro miembro como divisor, y el B sub C pasa como divisor, como restante, acá sería menos, acá también pasa como restante, pero como los dos son restas, básicamente se puede hacer la inversión, ¿no? A sumas. Así que se ha hecho la inversión, luego tenemos que 0,04545 más ese 0,002112, ¿no? Y aquí tenemos nuestra primera subecuación, que vendría a ser referente a la B sub E, ¿no? Ahora vamos a calcular la segunda ecuación, que vendría a ser la siguiente, ¿no? Que es sustituir los datos también de la misma manera. R3 sustituimos el valor que sería 470 y, y R3 igual, ¿no? 470, R4 100, R5 150 y B sub D básicamente es esto, ¿no? El voltaje en D es el último, sería 8, ¿no? Se hace el reemplazo 8 y la resistencia 5 sería 150, se hace el reemplazo 150, igualamos todo a 0, ¿no? De lo cual aquí hacemos la división de las ecuaciones, de lo cual vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que B sub B es multiplicado por 0,0021 más B sub C multiplicado por 0,01879, ¿no? Más la división de 8 entre 150 nos va a dar un valor de 0,0533, ¿no? Todo igualado a 0, ¿no? Todo igualado a 0. Ahora, lo que nos importa es el valor de B sub B, ¿no? Aquí para hacer luego la igualación del voltaje en B, ¿no? Entonces, aquí este factor importante que es 0,0021 pasa al otro miembro como divisor, ¿no? Aquí tenemos, pasa al otro miembro como divisor, y los factores que tenemos aquí pasan a otro miembro, ¿no? De la misma manera con signo negativo, pero aquí sería menos, de lo cual se hace la inversión, ¿no? Se convierte en positivo. De lo cual ya tendríamos nuestro segundo subecuación para calcular el nodo, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que viene a ser el B sub B, diferente a lo que viene a ser la primera ecuación, y B sub B
frente a la segunda ecuación, ¿no? Tenemos acá los valores, ahora sí, lo igualamos, como B sub B y B sub B son los mismos valores, son los mismos términos, se hace la igualación, ¿no? Lo cual se iguala 0,04545 más B sub C 0,002112, ¿no? Esto dividido por qué? 0,90097, ¿no? Y todo esto es igual a quién? A este valor, ¿no? Es B sub C 0,01879 sumado por qué? 0,0533, ¿no? Todo esto dividido sobre 0,021. Lo cual, aquí tenemos eh, aquí este término, con este término se hace la división y nos va a dar este valor, ¿no? Lo cual sería 4,685, ¿no? ¿Sumado por qué? Por B sub C, lo cual aquí se ha hecho una división también de la misma manera que 0,00212 entre 0,097, ¿no? Y nos ha dado un valor de 0,116, ¿no? Todo eso igualado a quién? A la división de 0,01879 entre 0,0021, ¿no? Y nos da un valor de 8,94,7 menos 0,0533 sobre 0,023 nos da un valor de 25,395, ¿no? Por aquí tenemos dos importantes factores, ¿no? Que B sub C, estos dos términos pasan a juntarse, ¿no? Aquí, cerramos aquí. Y aquí el término que es el 4,685 y el término 25,395 pasan a otro miembro, de lo cual hacemos la respectiva la resta, nos va a dar que menos B sub C 8,7311 es igual a menos 330,081, ¿no? Ahora aquí tenemos que B sub C multiplica a 8,7311, ¿no? Al otro miembro tiene que pasar como restando, ¿no? Aquí tenemos que pasar al otro miembro como división, perdón, como división. Aquí en este miembro está multiplicando y al otro miembro pasa como divisor, ¿no? De lo cual tendríamos que B sub C es igual a menos 30,081, todo eso dividido entre quién, entre 0, no, entre menos 8,7311, dividido estos dos valores, nos va a dar entonces que nuestros B sub C va a ser igual a 3,4452, ¿no? Ya hemos calculado el voltaje en C. Y hemos calculado nuestro voltaje en C, ¿no? Referente a este punto. O sea, hemos calculado el voltaje que hay en este nodo, ¿no? En el nodo C. Hemos calculado. Ahora vamos a calcular el voltaje que existe en el nodo B. Lo cual hacemos la sustitución a una ecuación, ¿no? Utilizamos la primera ecuación que vendría a ser la siguiente, ¿no? Hacemos la sustitución del valor ya encontrado, que es el B sub C, el valor de 3,4452, ¿no? Sustituimos. Aquí tenemos B sub C, B sub B es igual a valor 0,04545 más ¿qué? Más B sub C, ¿no? Pero aquí tenemos el valor de B sub C ya. ¿Qué hacemos? Lo reemplazamos, ¿no? Que básicamente 3,4452 sería B sub C multiplicado por 0,0212, ¿no? Todo eso dividido por ¿quién? Por 0,097. Hacemos el cálculo de este problema y entonces nuestro B sub B va a ser igual a quién? A 5,438, ¿no? Ese vendría a ser nuestro valor de B sub B. Y eso, aquí y este B sub C, entonces va a ser igual a voltaje referente a R2, ¿no? Es decir, el voltaje que ingresa aquí va a ser
5,438 voltios, ¿no? Y referente a R4, va a ser el voltaje 3,4452, ¿no? Es el voltaje que ingresa para la resistencia 4, ¿no? Que tenemos dos voltajes encontrados. El voltaje referente al R2 y el voltaje referente a R4, ¿no? Ahora vamos a calcular lo que viene a ser los demás voltajes, ¿no? Que es voltaje referente a R1, voltaje referente a R2 y el voltaje referente a R3, ¿no? Y si he hecho una equivocación, aquí R1, R2 y aquí sería R5, ¿no? R5. Ya, aquí ya tenemos, aquí calculamos el valor de R1, ¿no? ¿Cómo calculamos el valor de R1? De la siguiente manera. Hay un voltaje que ingresa, está con el signo positivo, más, y hay un voltaje que lo repele, ¿no? Lo cual va a ser el valor de el nodo B, ¿no? De lo cual lo repele. Sería del signo negativo, ¿no? Sería 5,438, ¿no? Entonces, al hacer la división de esto nos va a dar que el voltaje referente a R1 va a ser de 4,52, no, perdón, 4,562 voltios, ¿no? Es voltaje referente a R1. Y ahora, referente a R3, está mal, R3, ¿no? Porque aquí hemos calculado el voltaje a R2, ¿no? Tenemos R2. Calculamos referente a R3, ¿no? R3. Entonces, aquí tenemos un voltaje que es aquí tenemos un voltaje que ingresa, y sería con signo positivo. 5,438, que es un voltaje que ingresa, ¿no? A R3. Y un voltaje que se repele, que sería el voltaje de R4, ¿no? Hay un voltaje que se repele con signo negativo, lo cual es 3,4452. Entonces, al hacer la resta, nos va a dar un valor entonces de 1,9928 voltios. Este valor será nuestro valor referente a R3, ¿no? Ahora, referente a R5, de la misma manera, ¿no? Hay un voltaje que ingresa por aquí, ¿no? Lo que sería el signo positivo. Y otro voltaje que se repele, referente al nodo C. Sería el valor de nodo C es 3,4452, ¿no? Al hacer la resta nos va a dar un valor de 4,5548, ¿no? Voltio. Entonces, referente a la resistencia 5, el voltaje sería de 4,5548 voltios, ¿no? Bueno, este es el fin del ejercicio sería, ¿no? De que nos pide hallar el voltaje referente a cada resistencia, ¿no? Hemos calculado el voltaje referente a la resistencia 1, hemos calculado el voltaje referente a la resistencia 3, a la resistencia 5, ¿no? Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.